La noticia es una gran hazaña de rescate, de película, increíble, y hasta muchos la han tildado de absurda realidad, pero sucedió y superó esta realidad a la ficción. Es impresionante ese audaz rescate del tripulante desaparecido tras eyectar de un avión de guerra de Estados Unidos atacado por las fuerzas del régimen teocrático de Irán. Vean ustedes en estas animaciones que tenemos aquí al lado y lado de la pantalla, realizada por el Departamento de Graficación de NTN 24, están describiendo lo sucedido con esos dos tripulantes de un F-15 Strike Eagle. En la imagen de la izquierda aquí vemos cómo el viernes 3 de abril la aeronave fue derribada sobre la provincia de Isfahán, en el centro-oeste de Irán. En ese mismo momento, un segundo caza ingresaba a la zona y al percatarse de que podría ser blanco de un segundo ataque, decide regresar hacia el norte. Entre tanto, los dos tripulantes se eyectaron del avión, quedaron en territorio hostil bajo el acecho temible de las fuerzas de la teocracia fundamentalista criminal iraní. Hoy el presidente Donald Trump explicó algunos puntos clave de estos rescates. Es un país enorme y no pueden defenderse, no tienen capacidad para ello. Quiero decir, les quedarán algunos misiles, le quedarán algunos drones, pero en esencia no tienen capacidad. Tuvieron un golpe de suerte con un avión, pero lo sacamos de allí, el rescate fue increíble. Al otro lado de la pantalla vemos aquí también esta animación que nos explica lo que sucedió entre el 4 y el 5 de abril. Obviamente todo el estrés y todo el foco ahí concentrado para esa arriesgada y heroica operación que la administración de Donald Trump desplegó para ir al rescate de esos dos pilotos de la Fuerza Aérea. Ambos quedaron heridos y mientras el piloto pudo ser rescatado inicialmente, fue el primero en ser rescatado, su compañero, un coronel y oficial de sistemas de armas que ocupa ese segundo asiento en el F-15, no pudo ser encontrado de inmediato. El oficial logró ocultarse 2 días tras las líneas enemigas que lo acechaban y además con un llamado del régimen ayatolá para que cualquiera colaborara y lo entregara a cambio de una recompensa. Bueno, ahí entre líneas enemigas, él portando una pistola como defensa y un localizador silencioso. Se los vamos a explicar, ese aparatico CSIL, una pieza fundamental para su hallazgo y rescate en una agreste montaña de la República Islámica. Miren lo que dijo Trump sobre cuando ocurre algo así, cuando derriban a un piloto. Cuando ocurre algo así, que derriban a un piloto, en la mayoría de los casos no puedes intervenir, porque si envías a 200 personas con un montón de cazas y helicópteros, no tienen ninguna posibilidad. Los derriban, pierdes 200 personas para rescatar a uno, es algo horrible. Pero es muy raro que se pueda hacer, y lo que hicimos ayer fue que no rescatamos a uno, sino a 2. Mantuvimos el primer caso en secreto y pudimos mantener el secreto durante aproximadamente un día, lo que mejoró mucho las cosas. Pero esos 2 pilotos fueron increíbles, valientes, y les damos las gracias. Bueno, increíbles, valientes los 2 pilotos, pero increíble el accionar de quienes los rescataron. Con el retiro de los Estados Unidos, del ejército de los Estados Unidos, Alexander Crowder, bienvenido aquí al programa La Noche. Gracias por atendernos. Esto ha sido catalogado como uno de los episodios épicos de la historia de los Estados Unidos en rescates que se conocen de tropas en medio de una guerra, en medio de unos ataques, en medio de un enemigo tan implacable como es el régimen de los ayatolá. ¿Usted cómo describe este increíble rescate, coronel? Bueno, esa es una comunidad que pueden ser aislados, ¿no? Tenemos una infraestructura de rescate que se llama recuperación de personas y fue creado en 1981 después del fracaso del rescate de los rehenes en la embajada de Irán, y es el resultado de décadas de inversiones, ¿no? en plataformas y entrenamiento.
Cuando Donald Trump dice Estados Unidos no deja ningún hombre atrás, ese viejo dicho, no leave man behind, aquí se aplica y se aplicó con todo. Dice Donald Trump, mandamos a 200 a rescatar a 2 y eso puede resultar catastrófico. En este caso, ¿por qué resultó? Santiago García, consultor y experto en seguridad, bienvenido a La Noche. ¿En qué radicó el éxito de esta operación? Hola Claudia, buenas noches. Pues el éxito, yo estoy seguro que fuera de la gran capacidad tecnológica que tiene Estados Unidos, está en el entrenamiento y en lo, digámoslo, en serio que se toman los norteamericanos este tema de rescatar a sus propios pilotos y a su propio personal que se ve comprometido en una acción de estas. Desde Vietnam, incluso después de la Segunda Guerra Mundial, ya estaba esa iniciativa. Desde Vietnam se hicieron una serie de ajustes y se han venido a hacer una serie de ajustes y de trabajos muy importantes de entrenamiento y de formación para estas situaciones. Si hay unas fuerzas militares que están preparadas para esto, son los norteamericanos. Y quedó demostrado. Y lo siguen demostrando. Santiago Joeguer, exoficial de las Fuerzas de Defensa israelíes, un gran experto en temas de seguridad e inteligencia, CEO de TecnoCyber y asesor de gobiernos y empresas en temas de seguridad. Joe, frente a este rescate que lo vimos en las noticias y usted ayudó a compartir el análisis durante el fin de semana, ¿por qué en este caso resultó tan exitoso haber logrado rescatar a los 2 pilotos heridos con todo ese entrenamiento? Hablemos también de la tecnología que usa Estados Unidos e Israel. Hola Claudia, gracias por la invitación y gracias por la aclaración. Justamente, como es de esperarse en estos casos, cuando todavía hay combates y la guerra, digamos, no está a punto de expirar, a menos de que en las próximas, creo que son 28 horas, acceda Irán al ultimátum de Trump. Yo creo que todavía queda un buen rato. Entonces es muy importante no dar mucho detalle táctico de cómo se hizo, qué se hizo, y por eso es que no hemos sabido tanto de qué fue lo que pasó. Lo que sí se puede decir, porque ya empezaron a haber reportes, es que aquí nuevamente, como a lo largo de toda esta campaña o esta guerra, se ve un nivel de cooperación entre Estados Unidos e Israel sin antecedentes, incluyendo en esta operación de rescate. Se dice que la inteligencia israelí ayudó mucho a las fuerzas americanas a ubicar y a encontrar, digamos, rutas de salida. La Fuerza Aérea Israelí entretuvo, digamos, por decirlo así, a los iraníes en otros sitios, bombardeando otros sitios mientras ellos operaban ahí. Inclusive, y esto lo digo con mucho cuidado y nuevamente no se puede hablar mucho de esto, pero ya hay reportes de que inclusive 2 unidades elite israelíes con mucha experiencia en este tipo de operaciones lucharon hombro contra hombro con los contrapartes americanos para llevar a cabo este rescate en tierra iraní. Sí, leímos también esa información, cómo estas unidades de Israel entraron unas horas previas. ¿Cómo se coordina en esos casos, coronel Alexander Crowder? ¿Cómo se coordina Estados Unidos con un aliado como Israel con tanta determinación para que entre esa cooperación todo salga lo mejor que se pueda? Bueno, tenemos jefaturas, ¿no? Centros de operaciones donde están ubicados mando y control para todas las operaciones. Son conjuntos más que un servicio interagenciales o interministeriales con, por ejemplo, las agencias de inteligencia y los aliados y socios también. Y tenemos una red de ese tipo de centro de operaciones en cualquier esquina del mundo que está listo de operar. Entonces todos están en una sala de conferencia bastante grande, ¿no? Como un almacenaje con todo disponible 24 horas por 7 días. Entonces es muy fácil de hacer ese tipo de coordinación porque todos están presentes. Eso es muy importante. Y mientras para Estados Unidos, obviamente esto ha sido un éxito que el presidente Trump presume estar muy feliz de este éxito, realmente lo es, haber sacado de las garras del enemigo a 2
que podrían haber sido un trofeo impresionante, ya sea para chantajear, para un cambio, para un cese el fuego, incluso para hacerles una ejecución pública, lo que fuera. Hubiera podido ser muy arriesgado. Bueno, para Estados Unidos era prioridad encontrar al tripulante, al último, y sacarlo con vida. El régimen de los ayatolá, por su parte, ha enfilado su aparato para capturarlo y para desviar la atención en la información también que ha entregado de cara, obviamente, a su propia audiencia. Escuchen ustedes. Antes, miremos. El régimen de Teherán incluso ofrece una recompensa de hasta $60.000 por la captura del coronel. Y al mismo tiempo, este régimen islamista fundamentalista calificaba de fracaso total la operación de Estados Unidos, dando crédito a estas imágenes. Ellos decían que esto había sido el resultado de la destrucción por parte de Irán, del ejército de los ayatolá, de las aeronaves utilizadas para el rescate del piloto. Así decía uno de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria y explicaba lo que pasó, según los ojos de ellos, y tratando, como siempre, de generar una versión contraria. La denominada operación de rescate del ejército de los Estados Unidos, que se planeó bajo la apariencia de una operación inmediata de liberación y huida, con el pretexto de rescatar al piloto de su avión derribado en un aeropuerto abandonado al sur de Isfahán, terminó en un fracaso total gracias a la oportuna intervención de las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán. Tras la información previa y los exámenes posteriores realizados por los expertos presentes en el lugar, se determinó que 2 aviones militares C-130 y 2 helicópteros Black Hawk del ejército de los Estados Unidos fueron destruidos gracias al cumplimiento de la promesa y la ayuda de Dios Todopoderoso, así como la ira sagrada de los soldados del Islam y las poderosas Fuerzas Armadas. Esta acción aumentó el nivel de repetidos fracasos del ejército de los Estados Unidos. Santiago García, esta narrativa de los ayatolá, para ellos fue totalmente un fracaso esta operación, y ponen el ejemplo de los 2 aviones militares, el C-130 y los 2 helicópteros Black Hawk del ejército de los Estados Unidos, que tuvieron que quedar ahí y que fueron destruidos precisamente para no dejarlos en manos del enemigo. ¿Cómo explicar esta realidad, Santiago? Pues Claudia, a ellos ya se les están acabando los misiles, pero también se les acabaron los argumentos y se les acabó el cuento. El portaaviones Abraham Lincoln creo que lo han hundido 36 veces desde que comenzó el conflicto. Entonces su credibilidad pues ya está en el suelo, y están pagando muy caro una negligencia estratégica que ellos cometieron, un error gravísimo que cometió el régimen iraní, que fue invertir todo su dinero en lanzadores de misiles, en misiles y en sitios subterráneos llenos de drones y llenos de misiles, y no tienen una fuerza aérea hoy día. Es decir, Irán tiene un gravísimo problema estratégico y táctico, y es que no tienen aviones de combate, no tienen helicópteros, porque donde ellos tuvieran una fuerza aérea sólida y una capacidad militar aérea sólida, este desenlace hubiera podido ser muy distinto o más complicado aún de lo que ya fue. Y eso fue lo que aprovechó Estados Unidos, y lo que hizo Estados Unidos con Israel de manera brillante las primeras horas del conflicto. Cuando tú anulas la capacidad aérea de tu enemigo, lo dejas de rodillas. Realmente aquí queda demostrado, así tengan miles de misiles, no tienen cómo defender su propio espacio territorial. Y eso permitió alejar a las unidades terrestres que no se acercaran a este piloto mientras se hacía el rescate efectivo, y darles tiempo incluso de que pudieran aterrizar 2 aviones C-130 y tratar de organizar una pequeña base de aprovisionamiento para poder llegar rápidamente al sitio de la extracción. Entonces, Irán está de rodillas en este momento desde el punto de vista estratégico, porque no tienen capacidad de cuidar su propio espacio aéreo. Y ahí pagaron las consecuencias.